aleluya, santo. Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote anda. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Santo. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Santo, aleluya. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, Santo, aleluya. al altar de bronce. Mi alma te adora, Señor, aleluya. tu rostro Santo quiero eres, Jehová, ver. poderoso Dios. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote anda. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Qué lindo. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Gracias, Espíritu Santo. Llévame al lugar santísimo. Vive, amén, santo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Santo, aleluya. Obedece Señor, Dios. llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la Qué noche, lindo tú eres, mi Dios. por donde el sacerdote anda. Santo, aleluya. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Y llévame Ay, santo, aleluya. Qué lindo, aleluya, aleluya. Oh, poder de Dios, santo, aleluya. por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Qué lindo, aleluya, santo. Tócame, límpiame, heme aquí. Qué lindo, Te amamos, aleluya. Señor. Santo, te adoramos, te adoramos, aleluya. Oh, gloria a Dios. Maravilloso, mi Dios, maravilloso, aleluya. Qué lindo, aleluya, santo. Qué lindo, la gloria es tuya, mi Dios, santo, aleluya. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Guapió el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban,
salmos, praise the Lord. Amén. Santo, Aleluya. Le voy a invitar que me ayude a cantar, praise the Lord. Santo. Pon aceite en mi lámpara. Amén. Gloria a Dios. Santo. Pon aceite en En mi mi lámpara, lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Y salvaste mi alma perdida. Tú eres mi alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso me alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Amén. Dios bendiga. Declare la palabra del Señor en 2 de Samuel, Gloria a Dios Santo. capítulo 21, versículo. Vamos a leer solo un versículo, el versículo 10. Segunda de Samuel 21. 2 de Samuel 21, versículo 10. Ok. Gloria a Dios Santo. Aleluya. Amén. Ay, me encanta. Uy, me encanta, hermano. Cuando todos lo tengan, hermanos, pueden decir amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una de las telas de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. Aleluya. Desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día ni fiera del campo de noche. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, Señor. Oh, mi Dios amado, espero, Padre Santo, que ella haga lo que tú quieras que ella haga en nuestros corazones, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Padre, que todos podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos que tú sigas dando la fuerza, Padre, la sabiduría y el entendimiento para cada uno de nosotros, Señor, y podamos seguir caminando contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir, ¿verdad?, a hacer la historia. Cuando estamos hablando de Rispa, el nombre de Rispa quiere decir carbón encendido, o piedra o algo áspero, fuerte. Y dice la palabra de Dios de que esta mujer era concubina de Saúl. Y la historia viene de muchos años atrás, porque nosotros podemos encontrar esa historia. Yo le decía, Señor, la verdad que tú eres grande y poderoso, eres bueno, Señor. Porque yo tenía dos mensajes, y uno era cuando nosotros no consultamos a Dios. Aleluya. Y el de Rispa, yo decía, Señor, pero es Marte de Damas. Y bueno, hablando con el Señor y todo eso, y bien chistoso porque viene siendo el mismo mensaje para el mensaje de eso cuando no consultamos a Dios. Ajá. Con el mensaje de Rispa. Ajá. Porque cuando nosotros decimos de no consultar a Dios, nosotros vamos a ver, no busquen en su Biblia, hermanos, yo les voy a dar las citas y ustedes lo pueden buscar en su casa, porque de verdad vamos a terminar y nos vamos a ir para la casa. Y así usted lee y usted empieza a buscarlo. En Josué 9 habla de la historia acerca de una tribu que se llamaba los Gabaonitas.
Dice la palabra de Dios de que cuando vino Israel, que el Señor lo sacó con brazo fuerte de Israel, el Señor le dijo que le iba a dar toda esa tierra que fluía leche y miel. Después de que ellos pasaron el mar y empezaron a llegar a todos esos lugares donde estaba ya ocupado por los amorreos, los cananeos, los fereceos y toda esa clase de tribus, dice de que ellos empezaron y la victoria grande que tuvieron cuando fueron y ellos iban arrasando con todo el pueblo que se les iba poniendo por enfrente, el Señor lo iba entregando. A veces nosotros decimos, y yo he oído mucha gente que dice, pero ¿cuál era el gusto de Dios de endurecer el corazón de Faraón? Y Dios es un Dios sabio que se hace provisión, hermanos. De antes que las cosas vengan, el Señor prepara todo, porque Dios es un Dios de orden. Y Él tuvo que hacer todas esas cosas de las plagas y todo, de sacar con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, porque Él quería que se corriera todo el rumor que el Dios de Israel era un Dios grande y poderoso, un Dios que hacía milagros y maravillas, que hacía cosas grandes que aún Faraón con todo eso y sus carros de fuego no pudo detener al pueblo de Israel, porque la mano y el brazo de Jehová estaba con ellos. Y cuando vino y llegaron y vieron las murallas de Jericó y decían, ¿cómo van a entrar? Pero Dios es un Dios de estrategias. Además que Él, hermano, prepara todo. Es un Dios de estrategias. A veces nosotros nos tiramos así nomás, pero Dios es un Dios de orden y un Dios de estrategias. Y dice que como Él, ¿verdad? Todos sabemos la historia de Jericó y ellos vinieron y lograron penetrar eso y hasta que las murallas de Jericó tan grandes y fortificadas cayeron. Después de eso, hermanos, vinieron y fueron con los del pueblo de Jai, pero allí tuvieron un doblez, porque no pudieron con ellos, porque desobedientes, como hizo tantas veces que desobedió el pueblo de Israel, y eso nos recuerda tanto a nosotros, ¿verdad? Que tenemos una victoria tan grande y al ratito nosotros arruinamos lo que Dios hizo con nosotros, con una mirada, con algo que comentamos, con algo que hacemos, y venimos y después nos sentimos tristes. Y después de eso, hermanos, dice la palabra de que ellos siguieron, y me gusta bastante la historia, porque dice de que cuando eso se corrió por todo aquello, de que como ellos venían llevándose todo, matando a filo de espada y conquistando la tierra, así como Dios se los había hecho. Pero Dios les dijo a ellos, no van a hacer alianza con nadie. Ustedes van a exterminar todo lo que esté vivo de la faz de la tierra. Gloria a Dios. Cuando ya ellos estaban, hermanos, vinieron los gabaonitas, se pasaron de listos. Porque ellos vinieron y dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer algo. Y lo que hicieron fueron que cogieron ellos y se pusieron ropas viejas, se pusieron hasta los zapatos cosidos, pusieron en sus manos todos los trapos viejos que podían tener y llegaron al encuentro de Josué. Y cuando llegaron al encuentro de Josué, resulta que le dice, nosotros hemos venido a tu encuentro, porque nosotros hemos oído de la fama de ustedes y que el Dios que ustedes tienen y que cómo nos ha sacado. Entonces nosotros pensamos de que nosotros queríamos hacer alianza con ustedes. Entonces, después de cuando Él le dice, ¿verdad? Venimos a hacer alianza con ustedes. Ellos sabían que no podían hacer alianza con ninguno de los pueblos. Y le dice de que cómo ellos vienen de tan lejos. Y le dice, no será, le dijo Josué, de que ustedes son nuestros vecinos y solo nos está dando cuentos. No, le dijo, cuando nosotros salimos de donde nosotros venimos, el pan que cogimos estaba calientito y ahora este pan está hasta mohoso. Los odres donde traíamos el vino hasta se han roto de viejos, de tanto fue el camino que nosotros hicimos. Vino Josué, y ahí es donde viene, que le digo que son dos mensajes que le dice, él debió de haber consultado al Señor. Él no lo consultó. Muchas veces nosotros vemos cosas que pueden hasta ser cosas de Dios, de la iglesia, pero nosotros debemos consultar todo el tiempo. Porque no nos podemos dejar ir, sino que porque somos los siervos de Dios y andamos en el Espíritu y se nos olvida que nosotros tenemos de que consultar todo
todo con el Amén. Señor. Amén. Lo de la iglesia, lo de nuestra casa, lo de nuestro trabajo, Todo. todo. Amén. Porque no sabemos, como dice, ¿verdad? Que no ignoremos las artimañas que el enemigo tiene para engañarnos. Amén. Y dice que cuando ya ellos vinieron, hasta le dieron comida de lo que ellos cargaban, de sus provisiones, para que los pobrecitos viajeros que venían de lejos, muy lejos, comieran de su pan. Qué engaño. Y vino y le dijo, llamaron hasta los príncipes y le dijo de que iban a juramentar. Y ellos hicieron alianza con ellos. Santo. Aleluya. Ellos juraron, hicieron un pacto. Y dice de que cuando ya alguien hace un pacto, los pactos de Dios son inquebrantables. En Gálatas 5:15, búsquelo, allí dice acerca de los pactos, ¿verdad? Está hablando de los pactos de Abraham, pero esos mismos son los pactos para nosotros. Y entonces, ya que los habían ahí juramentado y eso con el pueblo, con los príncipes y Josué, que ya lo hicieron y dijeron que ellos los iban a defender, los iban a cuidar y que ellos iban a venir a ser parte de ellos, de su pueblo. Todo estaba bien. El asunto fue que la mentira, hermanos, tiene piernas cortas. Y tarde o temprano la verdad siempre llega. Por eso es que nosotros tenemos que, dice, como dijo Timoteo, tenemos que presentarnos como obreros de que no tenemos de qué avergonzarnos, que nadie nos venga a señalar ni a decir. Y resulta de que a los 3 días Josué se da cuenta que eran los gabaonitas que vivían como a 15 millas de donde ellos estaban. Y ya no podían hacer nada porque ellos habían hecho un pacto con ellos. El pueblo empezó a murmurar porque ellos decían, ¿cómo va a ser esto que nosotros hicimos pacto con ellos, los príncipes? Tuvo que salir otra vez Josué y llegar y decir, ¿por qué hicieron eso? Y entonces le dice el de los amorreos, el de los gabaonitas, le dice, es que tuvimos temor porque tu Dios es un Dios grande y que iban a borrarnos de la faz de la tierra y queríamos que nos perdonaran, que nos permitieran vivir. Y dice que dijeron ellos, bueno, no podemos nosotros deshacer el pacto que ya nosotros hicimos con ellos, porque, le digo, Dios es un Dios de pacto. Amén. Y muchas veces a nosotros eso se nos olvida, que nosotros tenemos un pacto con Dios, Amén. que nosotros le vamos a servir con todo nuestro corazón, Amén. con toda nuestra Gloria a mente, Dios, con Santo. todo nuestro ser. A veces solo queremos servirle con la mitad, menos de la mitad o con un poquito. Por eso es que a veces nosotros no estamos bien, hermanos, porque cuando nosotros no le entregamos nuestra vida por completa al Señor, vienen problemas. Amén. Porque no estamos cumpliendo, no estamos siendo nosotros como debemos de ser con el Señor. Mire lo que dice de que cuando nosotros no estamos en la búsqueda del Señor, hermano, nosotros le estamos dando lugar al enemigo que entre a nuestra vida y robe lo que Dios nos ha dado, que robe lo de nuestra casa, que robe y haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que estar todo el tiempo en la búsqueda del Señor para que Amén. nosotros podamos Santo. estar llenos y como también cuando el día malo venga, nosotros podamos estar firmes y podamos mantenernos de pie y no cedamos a las tentaciones que el Santo. enemigo trae a nuestra Yes, vida. Señor. Gloria a Dios. Y bueno, ya no podían hacer nada porque ya las gabaonitas habían llegado a ser parte del pueblo de Dios. Santo. Gloria a Dios. Santo. Bueno, entonces dijo Josué, bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es de que ya no los podemos matar porque tenemos un pacto. Y líbrenos Dios, porque usted sabe que cuando Dios hace un pacto con alguien, hay que cumplirlo. Amén. Y ellos sabían el peligro que había en eso. Bueno, después de todo eso, hermano, tengo que ir rápido para llegar a donde quiero llegar. Dice de que cuando ellos vieron que no podían hacer eso, dijeron, bueno, Josué los maldijo a ellos y le dijo que siempre iban a ser esclavos, que en su casa siempre iban a ser esclavos y que ellos los iban a tener ahí, pero que ellos iban a encargarse de hacer los que llevaban la leña para el tabernáculo y los que sacaran el agua y llevaran el agua para el tabernáculo. Que donde quiera que el tabernáculo se moviera, ellos iban a estar ahí para servir al tabernáculo, a la congregación del Señor. Yo creo que ellos quedaron más que bien, porque después de una mentira, llegar a ser los que estaban encargados de llevar el agua, la leña para el tabernáculo, más que bien, porque no eran israelitas. Ellos salieron bien.
Bueno, el asunto fue de que, vamos a dejar la historia esa de José y regresamos siempre para Gloria a Dios santo, aleluya. Samuel, segunda de Samuel. Cuando eso pasó, hermanos, y el tiempo empezó a pasar y ellos fueron los siervos de ellos, los gabaonitas fueron los siervos por muchos años. Hasta que llegó Saúl, y todos sabemos, Saúl fue el primer rey. Fue puesto por Dios porque el pueblo quería un rey, pero Dios no quería rey. Y bueno, lo puso porque el pueblo quería rey. Saúl hizo muchas cosas equivocadas. Y yo creo que en esta fue una de las cosas más malas que hizo. Porque cuando él, antes de que Saúl muriera, dice la palabra de Dios, dice en 2 de Samuel 21, dice, y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, y los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Esos son de los que yo les estaba hablando. A estos son los que ellos habían juramentado de que iban a llegar a ser parte de ellos. Pero vino y Saúl sintió un celo por los hijos de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y mató a los gabaonitas. Entonces, eso era de que él rompió el pacto que había hecho Josué con los príncipes al no cuidar a los gabaonitas, sino que los mataron. Y ellos tenían que haberlos cuidado y haber guardado ese pacto que tenían. Pero como a él se le antojó, que tenía un celo. ¿Cuántos antojos se le meten ahora a cualquiera, verdad? Y viene y hace cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Y entonces después viene la prueba, después viene la preocupación, viene lo malo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos metió el celo. ¿Y el celo de qué? ¿Fue de tu carne y fue del enemigo? ¿Cuál celo fue el que entró? ¿Cuál celo fue el que entró a Saúl para que él viniera y fuera y matara a los gabaonitas? Yo me imagino que él debía de haber sabido, porque ellos siempre estaban contando su historia. ¿Y cómo es que él iba a saber que los gabaonitas tenían un pacto con él? Pero como él siempre hacía, mire, a David ya lo habían proclamado, ya lo habían ungido como rey. ¿Y cómo lo persiguió? ¿Cómo quiso matarlo? ¿Y cómo quiso hacerle tanto daño a él? A veces, hermanos, tenemos que tener cuidado porque a veces, como dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor es el que va a entrar a los reinos de los cielos. Amén. Y a veces nosotros encontramos en la casa de Dios más maldad que bueno. Amén. Y es triste verlo y saberlo. Por eso es que nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que saque todos esos celos raros que dentro, que no son de Dios. Porque aquí lo que dice es de que Él sintió el celo por los hijos de Israel. Cogió y mató a los gabaonitas. ¿Y qué fue lo que pasó después? Que hubo una gran hambruna, dice. No era hambre, era hambruna. No llovía, no recogían, no hacían nada, no tenían alimentos. Entonces, ahí sí vemos que como ya no había comida, ya no había nada, entonces David fue y consultó con el Señor. Lo que no había hecho Josué en el principio. Entonces viene y dice, pero imagínense, ¿por qué habrá sido que él esperó 3 años para ir y consultar al Señor? ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por algo, pero no consultamos al Señor? Estamos sufriendo, estamos padeciendo, pero no hemos consultado al Señor. No le hemos dicho, Señor, ¿por qué te está pasando esto? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Es algo que hay malo que tengo que arreglar? Es algo, pero me quedo y me quedo y me quedo. No hay comida, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro. Pero no dice, Señor, ¿por qué que me está pasando esto? Esperó 3 años. Gracias, Jesús. Wow, gracias a Dios de que vino y consultó con el Señor. Y el Señor habla, el Señor siempre nos dice, hermanos. ¿Y qué fue lo que dijo? Es por causa de Saúl. No había sido ni por causa de David ni nada, ya su reinado ni nada. Había sido por causa de Saúl. ¿Cuántas veces nosotros pagamos por causa de otros? Amén. Venimos y hay sequía y necesidad. Y tal vez no es que usted hizo nada malo, sino que fue en la otra cosa que el que había antes de nosotros fue que lo hizo. Y nosotros estamos pagando por eso. Gloria a Dios, aleluya.
Santo eres mi Mi alma rey, te aleluya. adora, Te Jesús. Y cuando vino el Señor y le dijo eso, y yo digo, a veces nosotros tropezón tras tropezón, equivocación tras equivocación. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que somos suficientes o porque nos sentimos el pavo real que sabemos mucho o no entiendo por qué es que nosotros hacemos eso. Primero sucedió que Josué no oró, no consultó para ver si podía hacer el trato con los gabaonitas. Después viene y cuando David se da cuenta de eso, de que fue por eso que están pasando por el hambre, Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. dice la palabra que, Santo, aleluya. dice, el número 2 dice, y entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel había hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros, oh qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro. Oiga, a veces el enemigo, hermanos, no tiene problema con usted, ni con el carro que usted tiene, ni con el trabajo que usted tiene, ni con el dinero que usted tiene. Él quiere otra cosa más grande todavía de su vida. Y a veces nosotros, hermanos, bien ignorantes que estamos, no nos damos cuenta qué es lo que el enemigo quiere. Porque estos gabaonitas no eran del pueblo de Israel, eran los enemigos de Israel. Y ellos los hicieron amigos de ellos. Qué malo es, ¿verdad? Cuando dice de que el que tiene amistad con el mundo, ese se hace con enemigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ellos le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. ¡Qué atrevimiento de David! ¿Cómo él solo fue si él solo era un representante de Dios? Santo, aleluya. Como él, ahí viene la siguiente equivocación, que él no consultó a Jehová a qué podía arreglar con la gabaonita para que eso terminara, sino que le dice, ¿qué yo puedo hacer por ustedes? Santo, aleluya. Una equivocación más con respecto a esto. Santo. Y ellos vienen hasta como haciéndose buenas personas que no quieren que ninguno de Israel muera. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra vosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Denos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl. Él escogió de Jehová y el rey dijo, yo os daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Yo pienso, hermano, que eso fue como hasta un atrevimiento del rey. ¿Cómo entregar los hijos? Iba a ser un sacrificio humano prácticamente porque los iban a matar. ¿Por qué no cuando él vio que había sido eso? ¿Por qué no le dijo, Señor, se humilló y rasgó sus vestidos y decirle, perdona, ¿qué podemos hacer? En lugar de ir a los gabanitas y decir, lo que me pidan eso yo voy a hacer. A veces nosotros como hijos de Dios somos atrevidos porque somos hijos del Rey, hijos del Altísimo. Y venimos y tomamos decisiones o hacemos cosas que no nos competen a nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Santo. Thank you, Lord. Y qué triste, hermanos, porque cuando él viene fue David y empezó a buscar. Y dice de que ahí fue donde cogió, y ahí vamos a empezar con Rispa nosotros. Que dice que cogió 2 hijos de Rispa. Rispa era la concubina de Saúl. Hermanos, no era la reina, no era la esposa, era la concubina, una mujer sufrida. Porque cuando nosotros venimos a hablar de concubina, hermanos, estamos hablando que es una mujer que los padres la vendieron al rey o la llevaron prisionera de alguna invasión que ellos hicieron.
El asunto que era una mujer esclava la que cogía al rey como concubina. Y dice que tenía sus 2 hijos. Y dice que cuando dijo, tomó a los 2 hijos de Rispa, que eran los hijos de Saúl. Y mire esto, hermano. Cuando cogió a los 2 hijos de Rispa, que eran los hijos de Saúl, cogió a 5 de Mical, que era hija de Saúl. O sea que él entregó a los hijos de Saúl y a los nietos de Saúl. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque lo que nosotros hacemos o lo que nosotros cargamos pueden llevar a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos, hermanos. A veces nosotros clamamos y decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, hermanos, que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Porque fíjense, Saúl se murió y sus malas acciones alcanzaron a sus hijos y alcanzaron a sus nietos. Y a veces, hermanos, como que no fuera poco cuando tenemos problemas con los hijos, ¿verdad? Y después que se levanten los nietos también, que empiecen. Y déjenme decirles que ahora en estos tiempos, hermanos, los muchachos más jóvenes son más tremendos que los de antes. Porque como ellos tienen más entendimiento de la tecnología, a ellos no respetan a nadie, para ellos no hay nada, sino que ellos, como que si ellos se lo merecen todo porque no han pasado ningún trabajo de nada. Aún, hermano, yo me pongo a pensar, mis hijos mayores no son igual como mi hija Carla, porque mi hija Carla es ya del milenio, como quien dice, que ellos como que estamos acostumbrados a que todo es gratis, todo es fácil, todo esto, sin pasar ningún trabajo. Ahora nosotros venimos y oímos, yo he oído muchas veces que dicen, la generación de hierro se está acabando y solo está quedando la generación de cristal, que solo se toca y se rompe. Se rompe. Porque no sabe qué es tener necesidad de nada. Antes de pedir ya ellos lo tienen y nosotros somos los culpables de eso, porque nos estamos añoñando mucho, les estamos dando demasiado. A veces ni se lo merecen y nosotros como que los premiamos. Nosotros tal vez anduvimos con zapatos rotos y ellos quieren tenis de cuánto, quieren vestidos de marca. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y bueno, dice la palabra que después que se los llevaron a los muchachos, eran 7 en total, los 2 hijos de Rispa y los 5 hijos de Mical. Y fíjense la diferencia, porque dice, entonces Rispa, dice, hija de Ajá, tomó una tela de silicio. Esto es suavecito, hermanos, para la tela que la pobre Rispa cogió y se la puso. Ella dice que se fue y buscó una peña, el peñasco, y descendió su tela y se subió. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por algo, pararnos en la peña, Jesucristo, porque ahí nosotros vamos a estar seguros. Pero a veces nosotros, hermanos, en lugar de pararnos en la peña, buscamos la cama, buscamos la silla, donde vamos a estar tranquilos, donde vamos a estar cómodos. Y lo que hace la comodidad es dormirnos. Lo que hace es enfriarnos. Y cuando estamos pasando por la prueba, hermanos, es cuando nosotros tenemos que buscar más del Señor, acercarnos más a Él, mantenernos encendidos, mantenernos de pie, alerta, viendo todo lo que se está moviendo. Dice de que Rispa, hermanos, fíjense, en ninguna parte de la historia cuenta que Mical haya hecho nada por sus 5 hijos. No aparece Mical. Y ella era la hija del rey. Tenía conexiones. Yo siempre digo de que el que tiene padrino se bautiza. Porque si usted tiene a un compadre por ahí, un amigo, le puede abrir la puerta para cualquier cosa. Yo digo, ¿cómo Mical no se buscó? Había sido esposa también del rey David. Estos muchachos, después que los ahorcaron, quedaron colgados. Usted se imagina qué dolor es para una madre ver a su hijo colgado. Que no fue que los ahorcaron, los bajaron y los fueron y le dieron sepultura.
Esos muchachos, eso era lo que hacían a los gabaonitas, que era como trofeo para ellos, colgarlos y quedaran para que fuera oprobio y que vieran que ese era el poder y que así era como se pagaba. Gloria a Dios. ¿Y ella qué fue lo que hizo? Fueron dos cosas bien diferentes. Lo que hizo Rispa y lo que hizo Mical. Y nosotros vemos en estos tiempos, hermanos, que hay diferentes clases de madre. Vemos la madre que es Rispa y vemos la madre que es Mical, que no le importan sus hijos. Amén. Que los hijos están o no están, a ellos no les importa. Amén. Pero después vienen y lloran y lloran y lloran porque dice mi hijo. Pero cuando el hijo lo necesitó, nunca estuvo. Cuando el hijo estaba enfermo, tampoco estaba, porque la mamá estaba ocupada en ciertas otras cosas. Yo no sé por qué Mical no hizo nada, pero ella pudo haber ido a hablarle al rey y decirle, esos son mis hijos. Yo quiero que los baje, yo quiero que les dé sepultura, porque ya no podía hacer nada por ellos, porque ya estaban muertos. Pero al menos que descansaran, como dice, y descansaron en los sepulcros de su padre. Pero imagínense también cómo fue el asunto de que después que Saúl murió, Jonatán fue un hijo bueno, porque ve que él fue el que hizo pacto con David, que iban a estar juntos y todo eso. Por eso es que cuando vinieron y pidieron los hijos, habla de que había un hijo de Rispa que se llamaba Mefiboset, pero no era Mefiboset el hijo de Jonatán, del cual hizo misericordia a David, sino que era otro. Y dicen que a él no lo entregó porque él había hecho un pacto con Jonatán, y por ese pacto que él había hecho, es que él no podía tocar y entregar a Mefiboset para que lo ahorcaran. Y eso yo decía, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos tener un pacto bien claro con el Señor, para que eso pueda hablar por nuestros hijos. Porque, hermanos, es bien fácil repetir como papagayo, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero estamos haciendo lo que debemos hacer para que el Señor cumpla eso para nosotros. Porque mire, en todos lados, hermanos, hay cláusulas que ni siquiera las vemos y somos perezosos que no queremos leer. Y en las letritas chiquitas ahí siempre ponen, y lo que ustedes cuando le dicen, ay, va el reclamo, y dicen, no, pero que esto no era así. Dice, sí, usted leyó las letritas pequeñitas. Ahí se le explicaba todo eso. Y no es que el Señor haga trampa, hermano, pero el Señor dijo, si ustedes hacen bien, todas las bendiciones que yo les di a Israel van a ser para ustedes. Pero si ustedes hacen mal, todas las maldiciones que yo di para el pueblo, para Egipto, van a ser para ustedes. ¿Y cómo vamos a decir nosotros, mi casa y yo, si apenas yo estoy tratando a ver y no sé ni siquiera si soy salva o no soy salva? ¿Y cómo entonces voy a decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? Pero yo no estoy reconociendo a Jehová de los ejércitos como mi Señor y Salvador. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que si nosotros verdaderamente estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos, para que podamos aplicar todos esos versículos y hacerlos nuestros. Porque, hermano, yo voy a decir, Él es mi sanador. Pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy caminando? ¿Cómo yo estoy viviendo? Muchas veces, hermano, hay cosas que, verdad, solo el Señor las conoce. Usted puede estar viviendo bien en acorde con el Señor, con la palabra, pero el Señor quiere glorificarse. Tal vez por su testimonio otros van a venir, tal vez por ver cómo usted está pasando y que Dios lo sane. Eso es lo que va a hacer lo grande Dios en su vida, para que vengan muchos por usted al camino de Él. Amén, aleluya, Gloria a Dios santo. Y dice de que Rispa se quedó ahí, hermanos. Ha de haber sido una cosa demasiado triste. Yo les puedo decir que mi hija ya va a tener 2 años que partió con el Señor. Yo sé que ella está bien, está mejor que mí, que mis otros hijos, porque está descansando con Él. Pero no ha sido fácil para mí. Amén. Es una cosa dura, y no digamos verlos allí, que sabiendo que tal vez no eran muchachos malos, que no habían hecho nada. Imagínense, esa mujer se quedó sin marido porque mataron a Saúl. Y después de eso su consuelo eran sus 2 hijos. Y después, como 3 años, algo así, fueron y sacaron a esos muchachos de su casa para írselos a ahorcar. O sea, es como decir, ¿verdad? A veces, como decimos nosotros, no salgo de una para entrar a otra. Yo he estado diciendo estos últimos tiempos, no está lloviendo sobre mojado, porque pasa una cosa, pasa otra cosa. Pero como Rispa, dice de que fue desde el principio que empezaron a cegar. Dicen que fueron quizás como unos 6 meses que Rispa estuvo en ese peñasco de día y de noche.
espantando las bestias del campo que de día no llegaran, porque tal vez ella lo que ella pensaba era, aunque sean los huesos, yo quiero enterrarle a mi hijo. Mire, hoy con todo esto de la guerra, de las maras y todo eso en El Salvador, se han desaparecido tanta gente que los padres nunca saben si esos muchachos están vivos o están muertos. Y ellos dicen, aunque sea duro y triste, yo quisiera saber dónde está mi hijo, siquiera saber dónde está enterrado. Y yo pienso que eso ha de ser algo, aunque sea un aliciente de saber, ahí está mi hijo, ahí están los restos. Mire, mi deseo es estar en El Salvador, porque yo siento como que Brenda está allá y yo cada vez que voy a visitarla, voy a estar con ella, voy a verla. Y ahora esa mujer que pensar de que sus hijos estaban allí. Y fíjese, yo le decía al Señor, hoy por la tarde, hermanos, este mensaje me lo dio el Señor hoy cuando empezó todo lo de la enfermedad de mi hermano. Hermano, yo pasaba, hermanos, que dormía por ratitos. Y hermanos, yo sentía que como que cuando leía la palabra, como que habían cosas entre las líneas y cosas que antes yo no había visto, yo podía verlas y entender. Gracias, Señor. Y una cosa, hermano, es que yo sentí una angustia, una aflicción. Y yo quería todos los días ayunar. Porque yo sentía que el día que yo no ayunaba, hermano, yo no tenía paz. Y sentía que como que todo lo de Brenda regresaba y yo no podía. Y sabe, hermano, que hoy en la tarde yo ya tenía listo mi mensaje y empecé a preparar la cena de mi esposo. Y cuando estaba en la cocina, hermano, yo empecé a sentir como ese mensaje de rispa. Que a veces nosotros venimos y decimos ayunamos, pero el ayunar, hermano, es buscar de la presencia, el estar en silicio. No es que me vista de negro, no es, hermano, solo el dejar de comer, sino una humillación de ver delante de la presencia de Dios. Amén. Que sea Él el que venga y empiece a tratar con nuestra vida, a suavizar nuestro carácter, a cambiar nuestros pensamientos, a quitar todo lo que no le agrada al Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Porque, hermanos, a veces nosotros pensamos que estamos bien. Y fíjense, yo decía, Señor, yo sabía que el Señor me había dado esta palabra. Pero hasta en la tarde yo sentí como cuando Rispa estaba en esa peña, hermanos, con su tele espantando a mi madre, con sus hijos. Amén. Y sentía como el Señor me decía, si tienes que espantar todas esas aves, todo eso que quieren la carne de tu hermano. Porque mi hermano a veces, esa mujer ya había perdido a su esposo. Gloria a Dios. Y ahora había perdido a sus hijos. A veces nosotros no sabemos qué más el enemigo quiere de nuestras vidas. Santo, aleluya. A veces nosotros estamos acongojados, hermanos, y no sabemos qué es lo que Él quiere. A veces, hermanos, podemos decir, no aguanto, tengo esto, tengo aquello, pero lo que no hemos entendido es que Él quiere tu alma, que Él quiere tu vida, que Él quiere a tus hijos, que Él quiere a tu esposa, que Él quiere a tus hermanos. Eso es lo que a veces nosotros no hemos entendido. Santo, aleluya, te adoramos. Y nosotros, hermanos, nos sentimos tristes y preocupados, pero no hemos entendido la magnitud de lo que puede pasar y lo que está pasando, las cosas que el enemigo está maquinando contra nosotros. Amén. Y dice que esa mujer pasó 6 meses, 6 largos meses, hermano, allí en el monte cuidando a sus hijos. Y sabe, yo le voy a decir una cosa, hermano, que hay que acordarnos todas las promesas que Dios nos ha dado. Y nosotros, hermano, cumplir y vivir conforme su palabra, como Él quiere, para que esas promesas se cumplan. Esta mujer sabía que a sus hijos tenían una promesa, porque eran hijos del rey, eran hijos del rey. Santo, aleluya. Eran hijos tal vez ilegítimos, pero eran hijos del rey. Amén. Y ella tal vez pensaba que ellos iban a poder llegar a ser un día reyes. Amén. Santo.
Y cualquiera hubiera dicho, se acabó todo porque están ahí muertos. Aún ni siquiera un entierro bueno tienen. Pero fíjese cómo son las cosas de que cómo llegó a los oídos del rey lo que estaba pasando y lo que Rispa estaba haciendo. Y dice la palabra de que el rey dijo que fueran a traer los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán y que fueran y que bajaran a esos muchachos. Y esta noche, hermanos, lo que quiero decirles es, a veces pensamos que lo hemos perdido todo. No crea que lo ha perdido todo. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Hay que seguir insistiendo, hermanos, porque Rispa insistió y no se dio por vencida, estuvo Amén, ahí. aleluya, gloria a Dios. Cualquiera se hubiera cansado y hubiera ido para su casa a ver qué era lo que iba a hacer. Amén. Pero ella insistió y se quedó allí. Amén. Y eso, hermanos, hizo que sus hijos pudieran tener un entierro del rey. Amén. Porque dice la palabra, hermanos, que cuando fueron y recuperaron los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, ellos fueron en el mismo lugar como iban ellos los dos, el rey, también los muchachos. Así que ellos sí fueron enterrados como reyes. Amén. Y a veces eso, hermanos, lo que a nosotros se nos olvida, de que si nosotros somos insistentes en lo que nosotros queremos con el Señor, Amén, hermano, aleluya. nosotros vamos a alcanzar lo que Amén, Dios Amén. quiere para nosotros. Qué lindo, aleluya. Santo. Chicos, ahí, pregunta para esta noche. Le digo, esa mujer no importó, fue insistente. Y nosotros, hermanos, a veces con el primer no nos vamos. Y a veces, hermanos, nosotros como que queremos, pero no queremos. Fíjense, una vez, antes que nosotros tuviéramos el carro que era de Brenda, me preguntó el hermano Miguel, hermana, como preguntándome, ¿verdad? Que por qué no teníamos carro, que el Señor nos podía dar un carro, que él hasta testificó de su carro. Y sabe, hermano, que yo me puse a pensar que yo no le había pedido carro al Señor. ¿Cómo iba a tener, cómo él me iba a dar el Señor si yo no se lo había pedido? Y muchas veces nos pasa así a nosotros, hermanos, que no tenemos porque no pedimos. Dice que no recibimos porque no sabemos pedir bien. Así que en esta noche, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a parar, vamos a orar y nos vamos para nuestra casa. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Espero, Padre Santo, que así como ministraste a mi vida, Señor, hayas ministrado a mis hermanos, Señor. Bendícelo, Padre, y guárdalo, Señor, que ellos puedan ser esa ripa, Señor, aleluya. Que puedan pararse en esa peña, Señor, aleluya, por sus hijos, Padre, por su ministerio, Padre Santo, aleluya, por su familia, Señor amado. Bendícelos, Padre, y guárdalos, ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre, a consultar, Padre Santo, cada momento contigo, Señor. Glorifica.